ver. Tururum. Bien. Hoy estamos con un aula un poco más pequeña porque hoy es feriado acá en Santo Tomé y ni enterado. Me fui hasta la facultad, pero estaba cerrada porque los feriados no abren la puerta. Así que bueno, estoy acá en casa por suerte con un pizarrón atrás. Así que no va a haber problema. Vamos a dar la clase sin ningún tipo de percance. Con algún tipo de distractores por momentos, ¿sí? Porque estoy en casa, pero mientras no le demos mucha bola a los animalitos de peluche que andan dando vuelta. Bien. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Más o menos 59, fue subiendo alguien más. Hoy vamos a ver antidepresivos. Antidepresivos, ¿sí? Vimos la semana pasada antipsicóticos, la anterior ansiolíticos, hoy vamos a ver antidepresivos y la semana que viene vamos a ver antidemenciales, antiepilépticos y los hipnóticos que no llegamos a ver cuando hablamos de ansiolíticos. ¿Sí? Y con eso vamos a finalizar todo lo que implica al tratamiento de con la farmacoterapia del sistema nervioso. Bueno, en realidad esta clase de antidepresivos no es complicada. La verdad que antidepresivos es digamos, un tipo de fármacos bastante sencillos de comprender desde su mecanismo de acción, que en todas las familias es básicamente el mismo mecanismo, lo único que cambia es la hormona y el neurotransmisor con el que va a actuar, pero son varias familias, ¿sí? Y de acá vamos a poder abocarnos y nos vamos a abocar a el uso, es decir, a lo que más se utiliza, ¿sí? Que son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Que son realmente muy frecuentes en el ambiente de la población general. Entonces vamos a dedicarles bastante a eso, vamos a estudiar dentro de los representantes de estos fármacos bastante en detalle a ellos, y de las otras familias vamos a abocarnos a las características particulares de los otros antidepresivos, ¿sí? Van a ver que hay alguno que otro que tiene más acción para el tratamiento del tabaquismo, otro para la fibromialgia, pero son bastante específicos, ¿sí? O sea que vamos a hablar más en profundidad de los famosos IRS. Bien, ustedes saben que los antidepresivos en realidad fueron, al igual que, ¿se acuerdan de la clase de la semana pasada que cuál era el primer antipsicótico que se creó buscando un efecto sedativo? A ver si alguien tiene memoria. Perfecto, Isabeli, la clorpromacina. Ahí está. También, ¿quién fue? ¿Juliana? No, Georgina. Georgina también dijo, sí, era ese, ¿no? Sí, perfecto. Bien, 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 están atentos. Bueno, entonces, la clorpromacina. A partir de esta clorpromacina surgen los primeros antidepresivos, que se llaman tricíclicos, justamente porque químicamente tienen un componente similar a este antipsicótico, ¿no? A la clorpromacina. Y ahí surge la amitriptilina. A partir de esa amitriptilina van surgiendo otras aminas secundarias y terciarias que son derivados de esta amitriptilina, ¿sí? La desipramila, la nortriptilina, ¿sí? Vamos a poner una diapositiva, esto yo les voy a poner un power, una diapositiva como para que podamos guiarnos un poquito en cuanto a los nombres, ¿sí?
Les voy a mencionar, como siempre digo, los nombres más utilizados, más comunes. Bien, entonces surgen así los antidepresivos tricíclicos. Bien, voy a compartirles entonces una pantalla y quiero que conversemos antes de largar con la farmacoterapia. ¿Para qué utilizarían ustedes a los antidepresivos? Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Bien. Bueno, uno diría el mejor antidepresivo es estar en este lugar, ¿no? Yo creo que sí. Creo que el mejor antidepresivo sería estar en este lugar, a no ser que no tengan carpa y no tengan comida. Y en ese entonces querrían estar en un piquete en la 9 de julio, ¿sí? Pero independientemente de eso, uno se imagina esto y es el bienestar. Y uno, a partir del tratamiento con la farmacoterapia para la depresión, imagina que va a tender a que el paciente llegue a este lugar, por lo menos mentalmente, ¿sí? Y dista mucho, realmente dista mucho de esto. Entonces, me gustaría que pensemos un poco para qué utilizamos los antidepresivos. A ver si alguien se anima a acotar. Yo después esta clase, bueno, ahora somos 69, vamos sumando. Esta clase la voy a subir, ¿sí? A la plataforma, así que no se preocupen. A ver, ahí están acotando. ¿Por qué no sea tricíclicos a personas que ya intentaron? Bueno, esperá, Jordana, te fuiste a preguntas bien específicas, todavía no empezamos a hablar de la depresión. Guardate la pregunta esa, la vamos a responder, ¿sí? Pero vamos a esperar un ratito para poder meternos, ¿sí? Bien, ahí dijo Jacqueline, para dar más ganas y ánimo. ¿Más ganas de qué? De hacer cosas rutinarias, calculo que aumentar autoestima, dicen por ahí, de trabajar, de hacer, mejorar la calidad de vida. Ajá, ahí me está gustando, de la familia. En realidad, hay personas que no tienen familia, ¿sí? Pocas, pero bueno. Hay personas que no tienen trabajo, bastantes. Hay personas que no tienen amigos, personas que no practican deporte, personas que no estudian, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se busca es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ese sería. Ahí ponen también mejorar la atención, también. Tratamiento para dejar de fumar, también. Para tratar el dolor crónico, también. What more? ¿Qué más? Para tratar de enmendar un sentimiento de no encontrar un sentido a la vida en un paciente al cual esta situación le afecta a su vida cotidiana. Bueno, veo que muchos tienen ese concepto de que si afecta la vida rutinaria requiere de un tratamiento farmacológico, ¿no? Es lo que, saben que yo siempre lo digo, se considera un trastorno. Bien, sí, es correcto también eso. Tratamiento para el alcoholismo, perfecto también. Ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. Ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza potencia, sería. Ayudan a potenciar los cannabinoides endógenos, por decirlo de alguna manera, podría ser. Para la bulimia también, para la obesidad también, para trastornos postraumáticos. ¿Ven que hay un montón de cosas? Para la angustia, exactamente, ¿sí? Disminuye la preocupación, se busca que disminuya la preocupación, ¿sí? Espectacular. Para la falta de apatía. Bien, fíjense cómo se fueron a nombrar síntomas. Y eso es el tema. El tema es que una medicación antidepresiva no se utiliza para una enfermedad, sino que se utiliza para trabajar sobre síntomas. Y es por eso que vamos a poder hablar de la utilización de los antidepresivos no solamente en la depresión, sino que van a utilizarse
En las personas que sufran síntomas de ataques de pánico, síntomas de trastornos de ansiedad generalizada, de fobias específicas o no específicas, de psicosis, por ejemplo, la depresión psicótica. En pacientes esquizofrénicos también se trabaja con fármacos antidepresivos, no en todos, ¿sí? En trastornos de la personalidad, y como verán ahí, 3 puntitos suspensivos. ¿Por qué 3 puntitos suspensivos? Porque ustedes nombraron otras. El estrés postraumático, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los fármacos antidepresivos los utilizamos para millones de cosas. Es por eso que se utilizan tanto, ¿sí? Y se consumen tanto en la población general. Si se consume tanto en la población general, es muy importante que nosotros, los médicos, sepamos la farmacocinética, la farmacodinamia, las interacciones de estos fármacos, ¿sí? Porque muchas veces tomo un antidepresivo y además tengo que tomar un analgésico porque tengo contractura muscular, o un antibiótico porque tengo una hepatitis o una faringitis, ¿entienden? Bien. Entonces, como bien decían ustedes, se utiliza para el control de los síntomas. ¿Se consumen más antidepresivos que ansiolíticos? No, no. Los ansiolíticos son más consumidos que los antidepresivos. Más consumidos, bastante más consumidos, ¿sí? Lamentablemente. Lo que tiene de bueno los antidepresivos es que no generan dependencia, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que aclararle a los pacientes. Los pacientes que consumen antidepresivos tienen mucho miedo de que se genere esa dependencia y que no puedan dejarlos el día de mañana, y eso no es así, ¿sí? Ahora vamos a ver, Jordana, a cuál es el antidepresivo más utilizado. Dale, pobre, acabas de hacer 2 preguntas y las 2 preguntas te las bloqueé. No es mi característica, Jordana, pero vas allá, ¿eh? Vas allá. Vamos de a poco. Después me vas a hacer estas 2 preguntas. Bien. Entonces, angustia, síntomas de angustia. ¿Sí? Por ejemplo, la podemos somatizar a través de sensaciones extrañas en nuestro cuerpo. Sensación de ahogo, opresión en el pecho, ese famoso nudo en la garganta, ¿sí? Que incluso puede llegar a generar disfagia, ¿sí? A veces una disfagia tan importante que condiciona y, mejor dicho, genera una disminución del peso por una disminución de la ingesta de alimentación, ¿sí? Entonces, es muy variado. Y, por supuesto, el síntoma cardinal de la angustia, que son los llantos, ¿sí? Pueden nombrar un montón más de síntomas de la angustia, ¿no? Pero no nos confundamos con la ansiedad. Si bien uno se pisa al otro porque van de la mano, tenemos que dentro de los síntomas de ansiedad tenemos la taquicardia, las palpitaciones, que es esa sensación del aumento de la frecuencia cardíaca y del latido cardíaco, la sudoración profusa, ¿sí? Recuerden del término, y ya vamos metiendo conceptos más clínicos, más médicos, que es la diaforesis. ¿Se acuerdan? Diaforesis es esa sudoración profusa. Sensación de falta de aire, disnea. Sensación de desmayos, incontinencia, ¿sí? Etcétera. La incontinencia no es tan frecuente, pero es realmente incapacitante, ¿sí? Esto me recuerda a una paciente que veía hace bastante tiempo atrás en Buenos Aires, que no podía salir de su casa, realmente no podía salir de su casa porque tenía miedo de defecarse en la vía pública. Y de hecho, ese miedo se fundamentaba o se sustentaba en que realmente se había defecado en algunas oportunidades. Entonces salía con pañales de adultos, una persona joven, sin ningún trastorno anatómico, etc. Obviamente eso se estudia. Bueno, ¿qué otros síntomas tenemos que combatir con los antidepresivos? Eso que ustedes habían dicho, la apatía, el desgano, la desesperación, la anedonia, que para aquella persona que haya cursado salud mental sabrá que es
la ausencia o la falta del deseo por algo, ¿sí? Pensamientos negativos, como por ejemplo el pensamiento de ruina, todo va a salir mal, es el pensamiento de ruina, ¿sí? No importa que yo trabaje y les dé esta clase, la plata no me va a alcanzar. No solo no me va a alcanzar, sino que si me alcanza, no la voy a saber invertir y la voy a perder. O la verdad que yo sé que a nadie le interesa esta clase, entonces estoy perdiendo el tiempo. En fin, todos pensamientos de nada. A veces pueden llevar a pensamientos de muerte. Y unos pensamientos que tienen un nombre bastante característico, que son nihilistas, que son los pensamientos de vacío, ¿sí? Es el negativismo absoluto, ¿sí? Es aquella persona que uno le dice, bueno, dale, pero dentro de todo estás viviendo en un lugar que no tiene COVID, pero ya va a llegar el COVID. Bueno, dale. Pero estás viviendo, pero tenés la bici, pero se me va a pinchar. Si yo salgo, se me va a pinchar. Ajá. Y bueno, ¿y tenés familia? Sí, pero vos no sabés lo que es mi familia. Es toda una queja, ¿no? Es esa persona con la que nadie quiere hablar. Y el aplanamiento afectivo, que es bien característico de las depresiones y de los síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Tiene que tener más de un síntoma para tratarlo con antidepresivos? Bueno, es raro que se presente un solo síntoma de estos. Es sumamente raro, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, angustia, va a ir de la mano con algún síntoma de ansiedad, ¿sí? O de desgano, o de pensamiento negativo. Si yo tengo algún síntoma de ansiedad, seguramente vaya de la mano de, no sé, incluso una presión en el pecho, característico de la angustia. Es muy raro que aparezca un síntoma aislado, sumamente raro. De todos modos, habría que evaluar qué tan intenso e incapacitante es ese síntoma. Bien, a ver. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos síntomas? O sea, de las patologías que tienen estos síntomas. ¿Sí? A ver, tiene que tener más de un síntoma para... gracias, doctor. No, de nada, Laila. Entonces, identificación de las causas. Eso es lo más importante. Yo puedo medicar a alguien, pero si no sé la causa... Si yo tengo un cuadro de hipertensión, ¿sí? Tengo que medicar al paciente para disminuir la presión arterial, pero tiene una causa eso. Entonces yo voy a buscar la causa, ¿sí? Puede ser hipertensión de guardapolvo blanco, puede ser hipertensión acompañada con factores de riesgo, puede ser hipertensión secundaria a un feocromocitoma, pueden ser muchas cosas. Entonces yo tengo que estudiar al paciente. Lo mismo pasa en la salud mental. En la salud mental uno tiene que buscar el agente causal, ¿sí? A mí me pone sumamente, pero sumamente estresado rendir un final, pero me estresa de sobremanera. Y cuando rindo un final, empiezo a transpirar tanto, empiezo a tener miedo a la incontinencia durante el examen, a ponerme a llorar, a paralizarme y no poder hablar. Tengo tanto miedo, pero yo sé que es ahí, ¿eh? Es en los finales. Nada más que en los finales. Después yo estoy en pareja, salgo con amigos, etc. Tengo que identificar la causa, ¿sí? Lo que no quiere decir que no vaya a rendir un final en mi vida, porque si no, no me voy a recibir, ¿sí? Entonces pasa el segundo ítem, trabajar sobre ese problema, ¿sí? Trabajar sobre ese problema. Y ahí vamos más allá de lo farmacológico. Todos tenemos miedo a los finales, dice Isabeli en privado. No, mentira. Sos la única que tiene miedo a los finales. Siempre cuando tomo final pregunto cómo están y siempre me dicen bien. Nunca me dicen nervioso. Se medica en el momento.
en el momento que asista al médico, porque pasa algo muy importante en el tratamiento de este tipo de situaciones, es que muchas veces se retarda el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Y porque los psiquiatras todavía estamos estigmatizados, porque tenemos miedo de que los antidepresivos me generen dependencia y nunca más pueda dejar el medicamento, ¿sí? De los efectos adversos que pueda darme un medicamento antidepresivo. Entonces, eso depende. Nadie es sincero, me dicen en los exámenes. Sí, a mí nadie me miente. Jamás me mintieron. Excepto mi exnovia y... No, mentira. Bueno, dejemos de hablar de mí. Sigamos. Bueno, dice, ante un diagnóstico de ansiedad y depresión se debe iniciar farmacoterapia o intentar cambio en el estilo de vida. Ajá. Bueno, ahí estamos, Felipe. Cambios del estilo de vida. Cambios del estilo de vida. Eso es lo más importante. Después viene la farmacoterapia. ¿Sí? A ver, si nosotros tenemos herramientas para generar cambios en el estado anímico sin la necesidad de incorporar un químico nuevo en el organismo, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Sí? Y esto estamos hablando ahora de la parte de salud mental, pero esto es aplicable a cualquier otro, a muchas especialidades, no a todas, pero a muchas especialidades, ¿sí? Y por último, identificamos la causa, trabajamos en la erradicación de esos síntomas, trabajando sobre la causa y no lo logramos. Cambiamos estilo de vida y todavía tenemos estos síntomas, pasamos a la farmacoterapia. ¿Sí? Pasamos a la farmacoterapia. Bien. Y ahí empiezan a surgir los distintos grupos farmacológicos, ¿sí? Los tricíclicos, que fueron los primeros en aparecer. Esperen que les voy poniendo todos. Vamos a ir hablando en detalle de cada uno, ¿sí? Bueno, ahora vamos a responder entonces a tu pregunta también, Sofía. Yo sí, es cierto, eso, a veces los síntomas son tan importantes que se dificulta la llegada al médico. Ahí es donde es muy importante la familia, ¿no? Y lo que preguntaba Sofía es si se comienza con psicoterapia, con farmacoterapia, ¿sí? En realidad, creo que lo más importante es que uno pueda elaborar las herramientas psicológicas para, digamos, encarar el problema que le genera el síntoma, ¿sí? Y eso ayuda mucho la psicoterapia. Pero a veces es tan fuerte el síntoma que no lo puedo trabajar en terapia, entonces hay que medicar, ¿sí? Depende de la intensidad y depende del síntoma. Bien, entonces, tricíclicos. Vamos con los tricíclicos. Bueno, les menciono esto, después vamos a hablar de cada uno. Tenemos los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es lo que yo les había dicho antes, los más usados. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, muy importantes dentro de la dentro de terapéutica y de farmacología, conocerlos, porque se utilizan para, por ejemplo, el Parkinson también. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, que son los duales, de la recaptación selectivamente de noradrenalina, agonistas melatoninérgicos y otros. Bien. Vamos con los... Esperen que acá no pude resolver este tema de esta diapositiva, así que se las voy a mostrar así. Los tricíclicos son los que surgen a partir de la búsqueda de antipsicóticos, es un análogo estructural a la clorpromacina, y son la imipramina, nortriptilina, amitriptilina, que es el más utilizado, clorimipramina y desipramina. La amitriptilina, recuerden que es el más utilizado, y si no, la nortriptilina. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción?
inhiben la bomba de recaptación neuronal de distintas aminas. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina. O sea, que es recontra inespecífico. Eso provoca una concentración en el espacio, en la biofase, ¿no? En el espacio intersináptico a nivel neuronal, lo cual aumenta la sensibilidad de los receptores a las aminas. Hay mucha amina dando vuelta, entonces, ¿qué hace la neurona? Empieza a aumentar la sensibilidad de los receptores a esas aminas, con lo cual aumenta la función de eso, ¿sí? Pero claro, aumenta la función de la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Entonces vamos a tener una mejoría en el estado de ánimo, pero también vamos a tener otros síntomas, producto del aumento de los otros neurotransmisores. ¿Sí? Bien. Entonces esperen que vuelvo a agrandar y pasamos a la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Sí? Lo más importante a saber es que son muy liposolubles. Creo que todos los fármacos del sistema nervioso que actúan en el sistema nervioso son liposolubles, tienen que ser liposolubles, si no, ¿cómo atraviesan la barrera hematoencefálica? ¿No? La absorción es por vía oral, se absorben a nivel del intestino delgado de manera rápida y completa, por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener en cuenta, perdón, que tienen una cubierta entérica para que no se disuelvan a nivel gástrico, porque si no, se inhiben con el pH ácido, ¿sí? Entonces están recubiertos, tienen una cubierta entérica que permite que llegue hasta el duodeno y en ese pH menos ácido, ¿sí? Más alcalino, ahí se absorba mejor. Dice, pero tienen un gran efecto anticolinérgico que puede retardar el vaciamiento gástrico y el peristaltismo. Esto es fundamental, porque yo consumo cualquier otro fármaco que se absorbe a nivel gástrico, ¿sí? O intestinal también, a nivel del duodeno también, pero combinándolo con un antidepresivo tricíclico, tengo que tener en cuenta que se va a absorber mucho del otro fármaco que estoy tomando. Porque habíamos dicho, dentro de la farmacocinética general, ¿sí? Al principio de año, cuando vimos esa integración a farmacocinética y farmacodinamia, que si una de las variables para modificar la absorción de un fármaco es el tiempo que está en contacto con la mucosa. Y si yo doy un anticolinérgico que retarda el vaciamiento gástrico, aumenta el tiempo en el cual el fármaco se va a encontrar en contacto con la mucosa. Sí, hay otras presentaciones. La más común es la vía oral y puede ser también que se dé en gotas, Carla. Bien. Presenta un gran primer paso hepático, pero este disminuye con las comidas. Eso lo tenemos que saber justamente porque siempre nos va a preguntar el paciente, ¿y cuándo lo tomo? A la mañana. ¿Pero lo mezclo con la comida? ¿No lo mezclo con la comida? Habitualmente los fármacos no tienen mucha interacción, los antidepresivos, con las comidas, ¿sí? Este sí. Disminuye la absorción. Tiene un porcentaje de unión a proteínas del 95%, ¿sí? Con lo cual tiene una alta distribución, atraviesa la barrera hematoencefálica fácilmente, pasa a placenta y leche materna, lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta porque en el momento que una mujer me dice estoy embarazada, le tengo que suspender los antidepresivos tricíclicos. Y si está en lactancia, no se lo voy a dar. Bien. Metabolismo hepático por desmetilación, que lo que va a hacer es cambiar las aminas terciarias a secundaria. Es decir, la imipramina la va a transformar en desipramina. ¿Sí? La nortriptilina la va a transformar en amitriptilina. ¿Sí? La desipramina y la nortriptilina son terciarias, la amitriptilina y la imipramina son secundarias.
Los metabolitos de la hidroxilación son exactamente igual de activos que los que no están metabolizados, ¿sí? O sea que ese primer paso hepático no va a generar variación en cuanto a la biodisponibilidad. Va a tener una biodisponibilidad sumamente elevada. Y la eliminación va a ser por orina. En realidad el rango terapéutico es relativamente bajo, pero la realidad es que no se suele hacer un dosaje sanguíneo para ver si estamos en rango terapéutico o no. Hay otros que sí, este no es el caso. ¿Se acuerdan lo que era el rango terapéutico, no? Es la concentración del fármaco que se encuentra por arriba de la dosis mínima eficaz para hacer una acción y por debajo de la dosis máxima tolerada antes de generar un efecto tóxico. Ese es el rango terapéutico. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? Son muchos. En realidad tiene efectos anticolinérgicos, antiadrenérgicos, perdón, y no les había nombrado los receptores de la histamina, porque también actúan sobre los receptores de la histamina, ¿sí? Entonces, si, como dice acá, en general son más difíciles de tolerar que otros antidepresivos más nuevos, eso es cierto, y de hecho las interacciones son muchas. La mayoría son por bloqueo de los receptores estos que les comentaba, por ejemplo, anticolinérgicos, que tenemos sequedad bucal, constipación, visión borrosa. Isabel y pregunta si la amitriptilina sola puede aumentar el peso o todos los tricíclicos. No, todos los tricíclicos suelen aumentar de peso. Pero no es una cosa que... No se caracterizan por tener ese efecto. Hay otros que sí, pero estos no se caracterizan por ser grandes aumentadores de peso. Bien, a nivel de los efectos antiadrenérgicos, tenemos la hipotensión ortostática, puede producir arritmias, por eso es muy importante tener en cuenta el paciente. ¿Tiene arritmias de base? No le pienso en un antidepresivo tricíclico. La realidad es esa. ¿Tiene hábito de constipación? Y no pienso en eso. Sí, ¿quién hablaba? ¿Alguien había habilitado el audio? Yo. ¿Quién es yo? Nombre, apellido y ciudad. ¿Me ¿Quién es yo? escuchas? Georgina, ahí apareciste en pantalla. ¿Pero me Bien. escucha? Sí, te escucho. Fuerte y claro. Pregunto si entonces esto va a estar contraindicado a los abuelitos, Perdón, ¿en las qué? a las abuelas. Si va a estar Ah, contraindicado. no contraindicado. Sí tenemos que tener precaución y sí tenemos que analizar si la abuela tiene alguna cardiopatía, si es hipertensa o si es hipotensa, ¿sí? Mejor dicho, y cómo es en su hábito intestinal. Suele constipar bastante. El efecto anticolinérgico de estos medicamentos son bastante molestos, ¿sí? Si encima es una persona que tiene un hábito intestinal de bastante digamos, bastante prolongado, o sea, no va al baño bastante seguido, es muy molesto, ¿sí? Pero sí, puede darse, no está contraindicado en los ancianos, pero hay que tener precaución. En los ancianos, en los niños y en los pacientes con insuficiencia hepática, hay que tener precaución. Y renal siempre, ¿viste? De nada. Bien. Entonces, esperen que sigamos por aquí. Una Bueno, consulta, profesor. consulte, Victoria. ¿Se trata a los niños con antidepresivos? Sí, a los niños sí, se puede tratar con antidepresivos. Sí, ¿Y sí. cuál es la causa? ¿Ansiedad o trastorno, o sea, de atención o cosas por el estilo? ¿O los niños pueden presentar una depresión? Los síntomas.
Los niños pueden presentar síntomas compatibles con depresión, ¿sí? Síntomas depresivos. Pueden presentar trastornos de ansiedad, síntomas de ansiedad, de déficits atencionales. Si bien no es la elección el antidepresivo en déficit de atención, a veces subyace ese déficit atencional por una cuestión de la timia. Pero sí, es bastante frecuente. En realidad no se utilizan los antidepresivos tricíclicos. Los que se utilizan son principalmente la sertralina como primera opción, y si no, la fluoxetina, aunque es raro. ¿Hay muchos casos de niños con depresión? ¿Usted como profesional ve mucho? En mi experiencia, sí, hay casos. Sí, yo particularmente trabajo en la parte infanto-juvenil y se trabaja mucho con los antidepresivos, ¿sí? Por cuadros de... No se lo llama depresión en los niños, sino que son trastornos conductuales, ¿sí? Y dentro de esos trastornos conductuales está, no sé, qué sé yo, la parte evitativa, ¿sí? Trastornos de ansiedad sumamente importantes que hacen que se dificulte el vínculo con sus padres, entre otras cosas. Pero sí, hay muchos, ¿eh? Gracias. De No, de curioso. nada. Sí, está perfecto, pregunten, esa es la idea. Pero sí, lamentablemente hay bastante, es más frecuente de lo que uno se imagina. Bien. Entonces ahí tenemos los efectos adversos. O sea que ya de base sabemos que tiene un perfil de efectos adversos bastante amplio. Importante, nunca combinar con los inhibidores de la monoamino oxidasa. Jamás. ¿Por qué? Porque puede producir un cuadro que se llama síndrome serotoninérgico o serotonérgico, depende de lo lean, es indistinto cómo se lo pronuncie, ¿sí? Y ustedes van a hacer lo siguiente, van a anotar síndrome serotoninérgico y van a buscarlo y van a estudiar a qué es el síndrome serotoninérgico. Porque es muy importante. Justamente eso sí es una contraindicación, Victoria, ¿no? En este caso sí. Bien. Perdón, Victoria no, lo había dicho Georgina. Bueno, Victoria también, no está contraindicado en niños. Bien. Al rotar el medicamento tengo que tener cuidado ¿sí? Primero, nunca mezclarlo con un IMAO y tampoco con otros, que son los más comunes. A ver, si los inhibidores de la recaptación de serotonina, enseguida, en 10 minutitos, vamos a ver que es un fármaco que aumenta los niveles de serotonina. Tengo que tener mucho cuidado porque también me puede producir un síndrome serotoninérgico. Entonces, ¿qué hago si yo tengo un antidepresivo tricíclico? Amitriptilina. Suspendo la medicación. Lo voy bajando a poquito. Hasta que llegó un día que dije, listo, a partir de acá no lo tomes más. Espero 2 semanas. Y recién ahí le incorporo otro medicamento. ¿Por qué espero 2 semanas? Por las dudas. ¿Por qué? ¿Para que haga efecto el medicamento? No. ¿Porque tarda 2 semanas en eliminarse por completo lo que queda del medicamento del cuerpo? ¿Y por qué tarda 2 semanas? ¿Puede ser que se acumula en el tejido graso? Claro, exactamente. Es muy liposoluble. Entonces se deposita en el tejido graso, en el tejido lipídico, ¿sí? En los tejidos, con lo cual tiene una vida media muy prolongada, tarda 2 semanas. Y lo que decía Lucila hace un ratito es algo bastante característico de todos los antidepresivos, que tardan en comenzar su efecto terapéutico después de 3 semanas, pero no quiere decir que la vida media sea de 3 semanas. Ahora vamos a ver por qué tarda tanto, ¿sí? Perdonen. Tengo 500 llamadas. Bueno. Qué tipo importante, por Dios. Bueno, a ver. Nada más. Sigamos. Clasificación. No, acá estamos con los IMAO. Listo los antidepresivos tricíclicos. Listo.
Pasamos a los IMAO, ¿sí? Pocos se usan, pero muchos se preguntan, ¿sí? Ahí ya les tiro un dato. Si tengo que dejar algún antidepresivo de lado porque no hago a tiempo, no dejen los IMAO, léanlos, ¿sí? Estúdienlos. Los IMAO se los puede clasificar en inhibidores de la monoaminoxidasa selectivos o no selectivos. Tenemos dos monoaminoxidasas, ¿sí? Saben que la monoaminoxidasa es una enzima que se encarga de degradar las aminas, como por ejemplo serotonina, dopamina, noradrenalina. Es decir, que yo inhibo la monoaminoxidasa, entonces no se van a degradar esas aminas, con lo cual van a aumentar. ¿Bien? Ese es el mecanismo de acción. Ahora, hay dos isoenzimas de esa monoaminoxidasa, la A y la B. ¿Sí? Eso va a... La A está en... La diferencia entre la A y la B son los tejidos en los cuales se encuentran. ¿Sí? Básicamente esa. Fíjense que dentro de los fármacos IMAO no selectivos tenemos los que son irreversibles, ¿sí? Es decir que después se sintetiza, después de 2 semanas se sintetiza de nuevo la enzima, o los irreversibles, ¿no? Porque se muere la enzima, entonces hay que esperar a que se haga nuevamente. Y los reversibles lo dejo de tomar y a los 3-4 días está la enzima ahí, libre para seguir actuando. O sea, por ejemplo, le doy tranilcipromina, ¿sí? Se une a la monoaminoxidasa, cualquiera, la A o la B, porque no es selectiva, y sale. Se une y sale. ¿Sí? En cambio, hay algunas que en realidad no hay un referente, por lo menos que yo me acuerde, un referente que se una y que queda ahí hasta que se lisa sola la enzima, ¿sí? Bien, y dentro de los monoaminoxidasas, de los inhibidores de la MAO selectivos, ¿sí? Que tienen un menor perfil de efectos adversos, tenemos los selectivos de la isoenzima A, como la moclobemida, y este sí quiero que se acuerden, el de la isoenzima B, como la seleginina. ¿Por qué? Por lo que dice acá. Porque se utiliza mucho en el tratamiento del Parkinson. Bien. ¿Por qué? Porque actúa sobre la dopamina también. Bueno, entonces tenemos la moclobemida, la seleginina y la tranilcipromina. ¿Cuál se tienen que acordar? Los tres. ¿Cuál es el más importante? La seleginina. Importante. Los inhibidores de la monoaminoxidasa inhiben la monoaminoxidasa intestinal y hepática. Esa es la isoenzima A. ¿Sí? Por eso les había dicho una y la otra. Si alguien está tomando esta medicación, ingiere alimentos que tienen muchas aminas vasoactivas, ¿sí? Como la tiramina, y hay muchos alimentos que tienen tiramina, por ejemplo, los quesos, los embutidos, ¿sí? ¿Qué más? Algunos lácteos, ¿sí? Bueno, eso puede generar un efecto tiramínico, porque aumenta muchísimo esa amina, ¿sí? Entonces, ven, como dice acá, si alguien con esta medicación ingiere alimentos ricos en aminas vasoactivas, como la tiramina, estas no van a poder ser metabolizadas, con lo cual se va a producir una elevada liberación de noradrenalina, teniendo este efecto tiramínico. Crisis hipertensivas, cefalea, hipertermia, diaforesis, afección cardíaca, puede llegar a hemorragias y falla cardíaca y muerte. O sea, no es joda. Por eso es que realmente se trabaja mucho con el conocimiento de las interacciones de los IMAO.
¿Por qué? Porque no solamente interacciona con fármacos, interacciona con alimentos tan comunes como el queso, lácteos, ¿sí? Embutidos, como les decía. Bien. Hasta ahora vamos bien, ¿están despiertos? Porque esta es la parte más importante. Pasaron nada más que 50 minutos. ¿Están despiertos? ¿Necesitan un minuto de descanso? A ver. Dejé de compartir, así los veo a ustedes. Sí, están despiertos. Sigo, profe. Bien. ¿Sigo nomás? Perfecto. Bueno. Entonces vamos a volver a compartir. Recién antes de ustedes, tenía que dar una clase de farmacodinámica y farmacocinética a los chicos de fármaco, de farmacología general. Y se la di y resulta que eran de kinesiología. Me confundí de carrera. Así que bueno. Ustedes son de nutrición, ¿no? Sí, estamos claros con eso. Bien. A ver. Es difícil interacción con alimentos, pero en caso de los imados sería la excepción. Sí, exactamente. Acá Isabeli pregunta si la interacción de los fármacos con los alimentos es común. No, no es común. El que los tiene es los imados. Bueno, sigamos. Busco acá. Bueno, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, chicos. Estos son los más utilizados. ¿Por qué? Porque tienen un menor perfil de efectos adversos. Porque son los más económicos. Porque son los que se pueden utilizar en niños, en ancianos, en embarazadas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, no todos se pueden utilizar así. ¿Cuáles son? Estos sí, seguramente se los vayan a tener que acordar, ¿sí? Como la fluoxetina, la paroxetina, sertralina, que es el que hablábamos con Victoria hace un ratito, el escitalopram, el citalopram y la fluvoxamina. La fluvoxamina no es el más utilizado, la verdad que los primeros 5 son los más utilizados y cada uno tiene algunas características en particulares que se las voy a ir mencionando. Vamos a hablar de la generalidad, mecanismo de acción. Y para eso les hice como una pequeña animación. A ver si salió. Esperen. A ver si salió. Bien. Entonces, inhibe selectivamente la recaptación, ¿sí? Acá tenemos, esto está espectacular, miren. Tenemos el terminal, no se ríen, el terminal presináptico y postsináptico. ¿Cómo? ¿Le hizo con Paint eso? Sí, lo hice con Paint, pero ¿sabés lo que estuve? Un montonazo de tiempo estuve haciendo este. No con Paint, lo hice directamente en el PowerPoint. Doc, ¿cómo elegir entre un ansiolítico y un antidepresivo para trastorno de ansiedad? Perfecto, muy buena pregunta. Ana Carolina, recordala y me la haces antes de finalizar porque está muy buena esa pregunta. Estaba hablando de algo mucho más importante, Ana, que es cómo hice el dibujo este. Este me llevó un montón de tiempo, así que vamos a ver si salió la animación. Tenemos receptores postsinápticos, receptores presinápticos, la vesícula de serotonina, vesícula con serotonina en su interior, la serotonina adosada al receptor, acoplada, y la serotonina en la biofase. Entonces viene el potencial de acción por aquí, ingresa al citoesqueleto y hace que las vesículas liberen la serotonina en la biofase. Y esa serotonina, ¿qué va a hacer? Se va a... Pero, caramba, no salió. Sí, ahí va. La serotonina se va a acoplar a los receptores. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasa con la serotonina que sobra? Porque siempre sobra. ¿A dónde va? Va al receptor presináptico para decirle a esa neurona presináptica, basta, no liberes más serotonina que ya sobra. Para que no haya tanto en la biofase. ¿Sí?
¿cuál es la función de este receptor? Este receptor se adosa a este fármaco se adosa a los receptores presinápticos y bloquean la recaptación de esa serotonina. Entonces, la neurona presináptica nunca se entera que tiene que parar de sintetizar y de liberar serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Libera más serotonina. Y como hay mucha serotonina en la biofase, se genera un upregulation. ¿Qué significa? Empiezan a sintetizarse más receptores en la postsinapsis. Repito, ¿se entendió eso más o menos? Vamos de nuevo. Repito porque esto es igual para todos los otros antidepresivos. ¿Sí? Si sabemos esto en los IRS, sabemos en todos los otros antidepresivos. ¿Sí? Entonces, tenemos la neurona presináptica y postsináptica. La presináptica libera serotonina, que es captada por los receptores postsinápticos. Lo que sobra quiere volver a la neurona presináptica para decirle, basta flaco, no liberes más. Ya hay mucho, no liberes más. Entonces, el fármaco que yo doy bloquea ese receptor. Entonces, la neurona presináptica nunca se entera que ya hay suficiente y sigue liberando. Y se genera el upregulation, la formación de nuevos receptores postsinápticos. Doctor, ¿esa es la regulación al alza, como le decimos acá? Exactamente, Sebastián. Es eso. ¿Eso me genera después el efecto rebote si le dejo de dar muy brusco? Claro, no un efecto rebote, sino un efecto de discontinuación. Cuando vos, Sebastián, discontinúas bruscamente el bloqueo de los receptores presinápticos, ¿sí? La neurona igual va a dejar de liberar, porque se va a enterar de que hay mucha serotonina, deja de liberar, ¿y qué pasa con los receptores postsinápticos? Siguen expresados. Entonces, al seguir expresados, le dicen a la neurona, dale, dame más, porque estoy al pedo, si no, ¿no? Y eso genera síntomas de discontinuación. ¿Cuáles son los síntomas de discontinuación? Es los mismos síntomas que llevaron a la consulta, pero exacerbados. ¿Sí? Y eso va a generar de a poco, lo que nosotros tenemos que hacer, cuando sacamos la medicación, tenemos que hacer un tapering, tenemos que disminuirlo de a poco para que se genere un downregulation. Es decir, para que la postsinapsis vaya sintetizando cada vez menos cantidad de receptores. O regulación en baja, ¿sí? Al alza del otro modo y en baja de este modo, ¿sí? Ahí pregunta Juan José si el upregulation no genera tolerancia. En realidad no genera tolerancia. Vos vas a pensar que genera tolerancia si lo discontinuás bruscamente, porque vas a decir, pucha, dejé de tomarlo y me siento como el traste, y antes me sentía bien. Entonces quiere decir que soy dependiente. No sos dependiente. Hiciste mal el descenso. Lo que tenés que hacer es un descenso paulatino de la medicación para que se genere el downregulation. Bien. Entonces, esto también, chicos... No, de nada, Sebastián. Esto explica lo que decía antes Lucila, que tarda el fármaco en actuar. Nosotros es muy importante que cuando trabajamos con un paciente y le incorporamos un antidepresivo, le digamos al paciente, tené paciencia, porque yo te voy a dar este medicamento y lo vas a tomar 3 semanas y vas a decir, ¿para qué lo tomo si no me generó nada? Bueno, se está generando biológicamente un upregulation. Y a la 3ª a 4ª semana empiezan a notarse los efectos terapéuticos. Entonces, hay 2 periodos críticos en el tratamiento con estos medicamentos. Uno es el inicio, avisarle al paciente, ojo, que vas a tomarlo, pero va a tardar en actuar. Y el segundo periodo crítico, cuando el paciente se siente bien. Porque habitualmente cuando el paciente se siente bien dice, bueno, ya está, lo dejo. Y todavía no se generó la elaboración de
qué era lo que causaba ese malestar. Y no se generaron las herramientas psicológicas para, digamos, prevenir otra recaída. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo mínimo de tratamiento con los antidepresivos, ¿sí? Que ronda entre los 4 y los 5 meses. Tiempo máximo, en teoría hay, pero la verdad es que eso depende del paciente. A ver, algunas preguntitas que hicieron por acá. ¿Cuál es la principal acción de los... No, ¿cuál la principal indicación para los pacientes de entre fluoxetina y sertralina, ya que son tan semejantes? Muy bien, ahora lo vamos a responder enseguida. Y mientras que el fármaco no hace efecto, ¿qué se le da? Bueno, a ver, vamos con la pregunta de Jordana primero. Entre la fluoxetina y la sertralina son muy semejantes, extremadamente semejantes, pero hay fármacos que tienen efectos adversos de una índole, otros de otra. No quiere decir que siempre van a aparecer efectos adversos, ¿sí? Pero la fluoxetina tiene un efecto adverso que puede aparecer, que es pérdida de apetito. De hecho, este es un efecto adverso muy importante. Tomen nota. Antes se lo daba como un anorexígeno a la fluoxetina. ¿Sí? ¿Para qué? Para perder el apetito. Se daba altas dosis de fluoxetina, probablemente le iba a generar el efecto adverso, entonces perdía de apetito, por ende perdía peso. ¿Sí? Bien, yo lo puedo dar como tratamiento. ¿En quién? Y yo, Francisco, elegiría, si tengo una persona con depresión, obesa, que realmente tengo que controlar el peso en ella, o en él, habitualmente, bueno, nada, en él o ella, o él o ella. Sí, él o ella. Bueno, en él. No, en ella. Bueno, sigamos. Entonces, le doy fluoxetina. ¿Sí? Le doy fluoxetina. Mientras que el fármaco no hace efecto, ¿qué se le da? Depende. Alejandro, por ahí puedo evitar darle algo y puedo trabajar y decirle, mira, te veo la semana que viene, o estás haciendo psicoterapia, genial, aumentar la frecuencia hasta que empiece a hacer acción la medicación. A veces el síntoma es tan molesto que digo, bueno, pará, vamos a empezar con esto, pero además te doy un ansiolítico, ¿sí? Para que vos disminuyas los niveles de ansiedad, de malestar. Y cuando en 2, 3 o 4 semanas empieza el efecto terapéutico del antidepresivo, sacamos el ansiolítico. ¿Sí? Esa es una muy, pero muy utilizada herramienta. ¿Es posible que se medique por más de 5 meses y aún no se mejore? Sí, sí. Y que no sea refractario, pregunta una compañera. Sí, sí, es recontra frecuente por ahí dar una medicación antidepresiva y van 5 o 6 meses. Y la verdad me siento un poquito mejor, pero la verdad que no. Ahí está la lectura del médico, en decir, porque a veces los médicos cometemos un error que es muy frecuente. No, no funcionó, cambiémoslo. No, no funcionó, cambiémoslo. No, no hay que cambiarlo así nomás. Hay que esperar 6 semanas como mínimo. Si en 6 semanas no se ve un efecto, aumento la dosis y espero 6 semanas más. Si en 6 semanas no hizo efecto, aumento a la dosis máxima. Y si no funcionó, recién ahí lo cambio. Porque si no, la persona tiene en sus antecedentes farmacológicos todos y asiste a la consulta. ¿Y qué tomaste? Uy, doctor, yo tomé de todos antidepresivos. Ajá. ¿Y en qué dosis? Y siempre en esta dosis, y nunca lo llevaron a una dosis máxima. Eso es recontra común. Y es una picardía, porque ya que mi cuerpo está conociendo la sertralina, si no funcionó en 50 miligramos, me la subo, o me la suben, ¿no? a la sertralina hasta que haga efecto. Y si llegué a los 200 miligramos y no hizo efecto, ahí que me la cambien, ¿sí? Para que mi organismo no reciba tantos fármacos. Bien. Doctor, ¿y si al comienzo del tratamiento con dosis mínimas tiene efecto terapéutico y con el tiempo deja de tener efecto? Se le aumenta la dosis también. Habitualmente eso sucede, a ver, cuando empieza a haber un efecto terapéutico,
como no genera un acostumbramiento esta medicación, no es que después de un tiempo hay que subirla porque se acostumbra al organismo. Eso es propio de las benzodiazepinas. Como esto no lo produce, hay que evaluar qué es lo que está pasando en el entorno o qué le pasa a esa persona, ¿sí? Yo antes tomaba 50 miligramos de sertralina y me sentía de lujo. Y ahora me siento como el traste. ¿Y por qué? Bueno, sí, es que me dejó mi mujer. Y bueno, entonces hay algo ahí, ¿no? Por ahí no hace falta subir la sertralina, por ahí hace falta buscar otra mujer. No escucha. Bien. Bueno, ese es el peligro de estar en casa. A ver, ¿qué más? Es posible que se medique por... Eso está, doctor. Entonces, a la persona con anorexia, ¿no se le da fluoxetina por la pérdida de apetito? Esa es una pregunta muy interesante. Acá es todo muy interesante. Ustedes vieron, esto me encanta a mí. En realidad, sí se le da la fluoxetina a las personas que han padecido de anorexia. ¿Por qué? Porque en realidad no es un efecto adverso que suceda habitualmente. Sucede quizá a altas dosis o bueno, en personas se puede dar a bajas dosis, pero es muy relativo a la persona. De hecho, es uno de los fármacos más utilizados en la anorexia, la fluoxetina. ¿Por qué? Porque también se trabaja sobre esta imagen distorsionada de la persona al mirarse en un espejo. Si yo le doy un fármaco que tenga como efecto adverso el aumento de peso, realmente la persona va a ver en el espejo un cambio real, verídico. Entonces, es mejor que esté anímicamente bien y que no aumente de peso súbitamente, porque al mejorar el estado de ánimo, también va a aumentar el apetito, ¿sí? Y probablemente aumente muy levemente de peso, ¿sí? Hay muchísimos casos de que toman fluoxetina y aumentan de peso. Y te dice, ¿pero por qué? Si esto no genera aumento de peso. Y porque estás mejor anímicamente, entonces comés. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que ya nos fuimos a esa parte de la clase en donde me adelanté un poquito. Esto en realidad, chicos, yo los dejo, no sé si quieren sacarle fotito, en realidad. Igual la clase la voy a subir. No es muy importante esto. Esto es hasta las dosis donde hay que dar una medicación. ¿Ven? La sertralina, por ejemplo, de 50 a 200. Tomé 200, no funcionó, lo cambio. ¿Sí? Y así con todos los otros medicamentos. Fíjense la dosis de fluoxetina, 80 miligramos. Si alguno de ustedes, porque la verdad que son fármacos que seguramente algún familiar o algún amigo de un amigo los toma, ¿sí? O los tomó. Y dicen, no, está tomando altísimas dosis de fluoxetina porque le dan dos pastillas. ¿Cuántos son? 40 miligramos. ¿Y la dosis máxima cuánto es? 80. ¿Sí? No hay que asustarse por la cantidad de comprimidos que se le da al paciente, sino por el gramaje. Tengo que evaluar el gramaje, no la cantidad de comprimidos. ¿Sí? Y fíjense que acá hay una droga que se llama paroxetina que tiene una presentación que es CR. ¿Qué significa CR? Liberación prolongada. Porque dentro de los antidepresivos, IRS es el que tiene menor vida media. Entonces hay una presentación de liberación prolongada. Farmacocinética pura. Recuerden que estos IRS tienen muchos menos efectos adversos en el síndrome de discontinuación que los tricíclicos, ¿sí? Y que los IMAO también. Bueno, algunas características específicas de cada uno les voy a dar. Bien. Dentro de la farmacocinética, la fluoxetina tiene un metabolito activo exactamente igual de potente que la fluoxetina, que se llama norfluoxetina, ¿sí? Nada, un dato de color. La sertralina tiene un metabolito activo menos potente. El citalopram. El citalopram tiene un metabolito activo 4 veces menos potente,
pero 11 veces más potente sobre la inhibición de la recaptación de noradrenalina. Y ustedes dirán, pero no era selectivo de la serotonina? Sí, es selectivo de la serotonina en el sistema nervioso central, ¿sí? Pero también puede actuar sobre el receptor de noradrenalina fuera del sistema nervioso central. Entonces no le voy a dar mucha importancia a eso, ¿sí? Y como les decía recién, la paroxetina tiene poca vida media, por lo que existe la liberación prolongada. Bien. ¿Cuándo se elige citalopram o escitalopram? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En realidad son fármacos, son derivados de, ¿sí? Lo que cambia es la composición química. El escitalopram es un fármaco, y esto sí, anótenlo porque esto sí es importante, y de hecho se los iba a decir, pero con la pregunta lo adelanto. El escitalopram es un fármaco que tiene muy, pero muy pocas interacciones farmacológicas. ¿En quién darían escitalopram, por ejemplo? En ancianos polimedicados. Correcto, Facundo, correcto. Sí, en ancianos, porque los ancianos habitualmente son un combo, son como una farmacia, ¿sí? Hay muchas veces en las cuales uno recibe un paciente anciano con 4 o 5, ¿no? ¿Usted es hipertenso? Sí. ¿Diabético? Sí. Ah, y tomo esto para la hiperuricemia que tengo, alopurinol, y tengo esto, y tengo... ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a dar? Y le voy a dar escitalopram, que tiene un perfil de efectos adversos muy bajo y además pocas interacciones farmacológicas. Muy bien, ahí Alejandro también decía polimedicados. Bien. Preguntan si en la Argentina hay escitalopram en presentación de gotas. Ah, mirá vos lo que preguntás, Isabeli. En la Argentina hay escitalopram en forma de presentación en gotas. Acaba de salir. Justamente esta semana se contactó conmigo el visitador médico que me visitaba allá en Buenos Aires para tener una reunión Zoom para presentarme esa nueva presentación, nueva acá en la Argentina. El escitalopram es en comprimidos y hasta hace muy poquito incorporaron también la presentación gotas. Que eso es muy útil, ¿por qué? Porque hay muchos ancianos que les cuesta deglutir. Entonces, ahí está esa presentación. En Brasil ya hay, dicen. Estoy un paso adelante. Sí, no, ya sé, nosotros siempre vamos un pasito atrás, pero los vamos a alcanzar, van a ver. Bien. Sigamos. Esto es una competencia. Doctor, ¿el metabolito del citalopram no da efectos adversos simpático-miméticos? Sí, puede darlo, Juan José, del citalopram. De hecho, uno de los efectos adversos del citalopram, no del citalopram, son los temblores. ¿Sí? El temblor es un efecto adverso del citalopram bastante frecuente. Justamente por ese efecto simpático-mimético. Bien. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito en eso. Efectos adversos. Miren, yo acá voy a hablar de los efectos adversos en general, que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Alteraciones del sueño. ¿Es frecuente? No, pero lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Switch a la hipomanía. Esto lo tenemos que recontra tener en cuenta, ¿sí? Si yo tengo un paciente con trastorno bipolar, tengo que pensar 30 veces antes de darle un antidepresivo. Porque puedo hacer un switch a la hipomanía. Y cuando el paciente está hipomaníaco, es muy, muy difícil tratarlo, ¿eh? Porque está súper feliz, está súper activo, está súper funcional. ¿Y qué mejor que estar súper funcional, súper feliz, súper activo? El tema es que eso siga creciendo y se torne disruptivo, ¿sí? Retraso de la eyaculación, disfunción sexual. Es muy importante este efecto adverso. Es más frecuente de lo que uno se imagina y es muy
distorsivo para las parejas sexualmente activas o para las personas sexualmente activas, ¿sí? No necesariamente pareja. De hecho, se los comento porque es importante, se los utiliza en el tratamiento, a estos tipos de antidepresivos se los utiliza como tratamiento de la eyaculación precoz. Los sexólogos lo utilizan como tratamiento, y no porque tengan depresión, sino porque tienen un trastorno ahí en la eyaculación precoz, ¿sí? Que muchas veces va de la mano de la ansiedad, pero bueno. Entonces, tenemos que recordar esto, ¿sí? Porque a veces puede distorsionar la relación de pareja. Entonces, siempre tengo un paciente sexualmente activo, en pareja le digo, mira, te sugiero que le avises a tu novia, a tu novio o a quien sea, que sepa que estás con esta medicación y que puede generar esto. Te sugiero que hagas eso. Aumento de las hormonas tiroides. A ver, ahí tenemos una preguntita. El switch hacia la hipomanía, ¿puede repetir? ¿Puede repetir? ¿Cómo? A ver, ¿a qué te referís? Yo sí. No entiendo la pregunta, ¿si puedo repetir? Bueno, ahí mientras escribe yo sí, sigamos con... no entendí que... Bien, perfecto. Sería lo siguiente. En un paciente con depresión, si yo le doy antidepresivos, no va a ir hacia la hipomanía, ¿eh? Pero si yo tengo un paciente con trastorno bipolar y quizás yo no me di cuenta que tiene trastorno bipolar y le doy un antidepresivo, puede, no siempre lo hace, pero puede irse hacia la hipomanía. Eso se llama switch maníaco. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque si lo llevo hacia la manía o hacia la hipomanía, es muy difícil después decirle, bueno, no, mirá, me equivoqué de fármaco, vamos con este. Cambiemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien evaluado y hecho el diagnóstico. Entonces, lógicamente, siempre en la medicina tenemos que saber que estamos tratando a una persona, pero que tiene una patología o un trastorno, ¿sí? Bien, aumento de las hormonas tiroides, tengámoslos en cuenta porque las hormonas tiroides son súper importantes en la parte anímica. De hecho, es de buena práctica cuando uno entrevista inicialmente a un paciente, solicitarle estudios completos dentro de los cuales le va a solicitar las hormonas tiroides, ¿sí? No es raro que venga un paciente con, mirá, me medicaron con antidepresivos hace un mes porque me sentía re mal, qué sé yo, y sigo mal. Y le medís las hormonas tiroides y la verdad que las tiene totalmente alteradas. Y en realidad estaba hipotiroideo. Le sacale el antidepresivo y dale hormonas tiroides. Bien. Temblores, por ejemplo, el citalopram. Cefalea, náuseas y mareos, a veces vómitos. Chicos, esto es re frecuente. Es re frecuente. Pero hay que avisarle siempre al paciente porque dura aproximadamente 2 a 3 días cuando uno inicia el tratamiento. ¿Sí? Por eso recomiendo siempre empezar con dosis bajitas y le vamos subiendo paulatinamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy frecuentes. La somnolencia es muy rara. Cambios de peso, esto es lo que hablamos anteriormente. Fíjense, disminución, la fluoxetina y la sertralina. Aumento, la paroxetina, la sertralina también, eso depende de la persona. El citalopram y el escitalopram. Sí. ¿Depende de la persona solamente en la sertralina la disminución en el aumento de peso? ¿O depende de algún factor más? No, depende de la persona y todo el entorno de la persona. Pero es más que nada una cuestión biológica de cada uno. A ver si tengo algo más, porque les quiero decir algunos... Bueno, importante, chicos, en el trastorno de estrés postraumático, la primera elección es la sertralina a altas dosis. Y en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, también la sertralina a altas dosis.
¿Por qué la sertralina en el trastorno obsesivo compulsivo? Porque la sertralina tiene más acción antiimpulsiva y antiobsesiva. Bueno, la fluoxetina, esperen que vuelvo un poquito para acá. La fluoxetina, como les decía antes, puede ser utilizado para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimenticia. La paroxetina, tenemos que tener en cuenta que puede generar hipotensión. Tenemos que tener cuidado en los viejitos. ¿Sí? Le generamos un cuadro hipotensivo a un viejito y eso puede ser que le genere un TIA, ¿no? O un AIT, un accidente isquémico transitorio. Entonces tenemos que tener cuidado. El escitalopram, recuerden que es muy útil en pacientes ancianos porque tiene pocas interacciones farmacológicas. Bien. Esos fueron algunos datos. Bueno, interacciones, el riesgo de toxicidad por interacciones farmacológicas es muy bajito y el mayor riesgo es el síndrome serotoninérgico si lo asocio a los IMAO. ¿Alguna pregunta de los IRS? Doctor, ¿la administración también es en ayuno o cuándo? No. La administración es por la mañana habitualmente, pero no necesariamente en ayuno. ¿Sí? La sertralina particularmente, la ingesta con comidas demora un poquito la absorción, pero no la disminuye. O sea que no hay historia, la verdad, con eso. Habitualmente se dan por la mañana porque no tiene un efecto de somnolencia, pero como efecto adverso puede tener somnolencia, si yo tengo una persona que le dio somnolencia, se lo doy a la noche. No hay ninguna diferencia con respecto a eso, ¿eh? Bien. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Tenemos la reboxetina y la atomoxetina, que ya sabemos cuál es el mecanismo de acción. ¿Sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿sí? Que son conocidos como duales también. Ahí tenemos la venlafaxina, ¿sí? Fíjense que la venlafaxina a dosis bajas, como por ejemplo 150 miligramos por día, solamente van a inhibir a receptores serotoninérgicos. A dosis moderadas también va a inhibir a los receptores de noradrenalina y a altas dosis también otros receptores, por ejemplo la dopamina y la histamina, es decir, actúan como tricíclicos. Ojo con pacientes hipertensos, porque puede predisponer o empeorar los cuadros hipertensivos. La desvenlafaxina es un metabolito de la venlafaxina, es muy utilizado en la práctica médica diaria, ¿sí? La verdad que es muy utilizado, con muy buen perfil de efectos adversos, la verdad que muy piola este medicamento. La duloxetina es un fármaco que se utiliza mucho para los trastornos de dolor crónico, ¿sí? Trastornos depresivos que cursen con dolor crónico, ¿sí? Neuropatías, por ejemplo, la neuropatía diabética. Hay una patología que está de moda hoy en día que es la fibromialgia, ¿sí? Que es una patología en la cual hay un cuadro depresivo de base con dolor crónico principalmente en los miembros superiores, con mucha dificultad para elevar los miembros superiores, ¿sí? Como por ejemplo para peinarse a la mañana, hay como mucho dolor en los hombros, ¿sí? Y bueno, a veces está subdiagnosticada esta enfermedad porque se la toma a la persona como quejumbrosa simplemente. Es más frecuente, en las mujeres. Y se utiliza mucho la duloxetina. ¿Qué pasa con la duloxetina? Genera palpitaciones.
palpitaciones. Bien, otro dual, que es el inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Que es el bupropión. Seguramente lo hayan escuchado nombrar, porque es la primera elección para el tratamiento coadyuvante antitabáquico. ¿Qué es coadyuvante? Quiero dejar de fumar, no sé, viene un paciente y me dice, quiero dejar de fumar, toma el bupropión. Y listo. No. ¿Querés dejar de fumar? Sí. No, me dijeron que tengo que dejar de fumar, pero la verdad que no quiero. Y bueno, andate, porque no... Tenés que querer dejar de fumar, hay que tener ese deseo, ¿sí? Puede costar muchísimo, pero uno que para poder iniciar un tratamiento antitabáquico hay que querer dejar de fumar, ¿sí? Porque van a tomar el bupropión y van a decir, no funcionó. Y no funcionó porque no probaste, ¿sí? Bien. Tururum. A ver, ahí pregunta alguien. Bupropión, ¿puede ser usado sí, para compulsiones alimentarias también? Sí. Es muy útil en la bulimia, que tienen atracones. Se utiliza a dosis de 300 miligramos día, 150 a la mañana, 150 a la noche. Ese es el tratamiento, tanto del antitabáquico como de los atracones. 150 miligramos a la mañana, 150 a la noche. Bien. Doctor, una pregunta. Sí. Cuando el bupropión se utiliza como alternativa para la paroxetina en el caso de la impotencia sexual, ¿no? En fármaco nos hablaron eso, pero yo leí que el bupropión también puede causar impotencia sexual. No sé, entonces... A ver, la paroxetina no se utiliza para la impotencia sexual, se utiliza para justamente la eyaculación precoz, digamos, disminuye o retarda la eyaculación, ¿sí? No, yo quería decir que uno de los efectos adversos de la paroxetina sería la impotencia sexual. Y el bupi sería una alternativa para un paciente joven que sé yo, que está teniendo problemas, entonces Entiendo. muda para el bupropiona. Claro. Y ahí pero yo leí también que el bupi te puede causar impotencia sexual, ¿no? Sí, está buena la pregunta. La verdad es que me desorientó un poquito porque en realidad yo particularmente no utilizo el bupropión como alternativa a un IRS si quiero disminuir el efecto sobre el deseo sexual. Utilizo más bien una venlafaxina o desvenlafaxina. O sí, ahí doy o amitriptilina o me voy a otros que vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Pero puede ser una opción el bupropión. La verdad que no es un efecto adverso frecuente el tema de la impotencia sexual en el bupropión, quizá por eso se los han dicho. Al ser menos frecuente, por ahí se los dijeron ahí. La verdad que yo no es lo primero que elegiría, rotaría por otro. Doctor, Sí. yo tengo justamente de fármaco del año pasado que en todo caso la mirtazapina es Claro. la otra opción para dejar de fumar y que no afecta la función sexual. Bueno, esa es otra opción. Además de la venlafaxina y la desvenlafaxina, la mirtazapina es otro de los fármacos que se podrían utilizar. Exactamente, sí. Bueno, creo que ahora viene justamente esa, la mirtazapina, porque la mirtazapina es acá, justo. Bien, ¿ven? Bloqueantes de los receptores serotoninérgicos. Tenemos la mirtazapina que tiene un efecto bastante interesante, que es un efecto hipnótico a bajas dosis. Y a dosis estándares actúa como antidepresivo, ¿sí? Esto es muy importante porque si yo tengo un paciente con un trastorno del sueño, con antecedentes de adicción a las benzodiazepinas, y quiero trabajar sobre el sueño, y aparte tiene algo de base ahí medio
depre, yo pienso en la mirtazapina, porque le doy un cuartito de mirtazapina, viene de 30 miligramos el comprimido, ¿sí? La única presentación. Entonces le doy un cuartito de mirtazapina a la noche para que el paciente pueda dormir. Y evito darle una benzodiazepina. Y además, si empieza a mejorar bien un poco más anímicamente, incluso hasta le puedo llevar a 15 miligramos, ¿sí? Y utilizo un poquito más el efecto antidepresivo de la medicación. Este es muy interesante. Es relativamente nuevo. Agonistas de la melatonina. Y acá dicen, ¿y dónde está la sertralina? La serotonina. Acá no. Acá no. El dormir mal, les habrá pasado seguramente a ustedes cuando están cercanos a un final, a un examen, o que alguno de ustedes que padezca insomnio, el dormir mal molesta, estresa. Si a mí a la mañana, después de haber dormido pero sumamente mal, a la noche no sé, me vienen a plantear algo y probablemente no reaccione de la misma manera que si hubiera descansado en los últimos 5 días adecuadamente. ¿Sí? Entonces se vio que dando un medicamento que actúa sobre los receptores melatoninérgicos, MT1 y MT2, sabemos que la melatonina es la hormona del sueño, que actuando sobre esos receptores mejoraban el estado de ánimo. La agomelatina es un fármaco que actúa sobre los receptores MT1 y MT2, se da a la noche, no se da a la mañana no tiene ningún sentido que lo dé a la mañana porque hay menos cantidad de receptores expresados. Y se da habitualmente entre las 9 y las 10 de la noche, que es donde más cantidad de receptores hay expresados. O sea, se vio que tiene mejor efecto terapéutico si se da en ese horario que si se da a la 1 de la mañana, cuando me quiero ir a dormir, ponele. Hoy voy a ver una película y me lo tomo a la 1. Y tiene más efecto si lo tomo antes, ¿sí? Es muy interesante este fármaco. Ahí me preguntan, Doc, cuando un antidepresivo de insomnio en pacientes, ¿se suspende o se elige otro inductor del sueño? No, está buena la pregunta, Jordana. Si da insomnio, hay que cambiarlo. No hay que darle, porque si no, es sumarle y, ¿viste? Fármacos y fármacos. Si yo puedo y tengo herramientas para que no le dé insomnio, se lo roto a otro, ¿sí? Ahora, si ya probé un montón de fármacos y todos le dan insomnio, ahí sí le agrego algo. Después preguntan, ¿ellos son antidepresivos, los agonistas? Sí, son antidepresivos, Son antidepresivos. Tiene otro efecto terapéutico, Isabeli, que es la hipnosis, ¿sí? El efecto hipnótico, pero son antidepresivos. La agomelatina. Bien. Y con esto finalizamos la presentación de antidepresivos. Sí. No sé que la presentación. Creo que los inhibidores selectivos de la noradrenalina fue lo que pasó volando. ¿Puede ser? Sí. ¿Los puede poner de vuelta? Sí, claro. Espérate un segundo. Porque no alcancé ni a escuchar los nombres. Ah, voy muy rápido yo. Espérate. De esos nomás fue súper rápido. Me parece que no hay... ¿Fui rápido en este? Esperé. A ver, espérate. Espera que lo busco. Te estoy compartiendo la página, ¿no? Sí. Listo. ¿Este? Sí, ese. Listo. Ahí está, ¿listo? Doctor, de estos no hay nada importante que saber. No, honestamente no. La verdad que yo tengo muy poca experiencia en estos. No hay alguna indicación específica, como pueden ser, qué sé yo, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, alguna característica en particular de los pacientes como para decir, tengo que elegir este porque además quiere dejar de fumar. La verdad que no. Por ahí yo le elegiría si los otros no funcionan, ¿no? Bien. Ahí preguntaron algo. A ver, ¿se puede usar de alguna manera terapia combinada entre antidepresivos? Sí, se puede usar, Isabeli.
terapia combinada con antidepresivos. La verdad que no es lo habitual. Por ahí eso se usa más si de repente vos estás cambiando el antidepresivo, decís, mira, este no funcionó, y de repente le empezás a cambiar, bajás uno y le empezás a subir otro, que no sea tricíclico y otro, ¿no? Por ejemplo, un IRS y otro IRS, o la venlafaxina, por ejemplo, y de repente está joya. Y está bárbaro, y así quedó bárbaro. Y durante esas 2 semanas estuvo de lujo con mínima dosis de uno, mínima dosis de otro. Y anduvo bárbaro, y anduvo bárbaro, y anduvo bárbaro. Y después vos decís, le bajé un poquito uno y cayó. Entonces le subí de nuevo. Y bueno, ahí anduvo. Lo dejo así, ¿sí? Por eso es más ahí con el arte del médico de saber ver, ¿no? Doctor, ¿puede subir el power y la grabación si se grabó? La grabación sí se grabó. Interesante la clase. Muchas gracias. Sí, la grabación sí, la clase sí se grabó. Y sí, la voy a subir. Dale, la pido enseguida. Depende del paciente, claro. Sobre medicamentos antidepresivos que afectan la memoria o ansiolíticos, que algunos médicos acostumbran a dar. Los antidepresivos no se vio que tengan deterioro cognitivo a largo plazo. Los antidepresivos. Sí los ansiolíticos. Y está comprobado que generan un deterioro cognitivo a largo plazo. Y es dosis dependiente. Cuanto más dosis, es dosis y tiempo dependiente. Cuanto más dosis y más tiempo esté con ansiolíticos, más riesgo de deterioro cognitivo. A ver, había una pregunta que había hecho Jordana al principio, acá. ¿Por qué no se dan tricíclicos a personas que ya intentaron el suicidio? Por el efecto que tiene en el switch maníaco. ¿Sí? Si yo tengo una persona que tiene varios intentos de suicidio en su haber y le doy un tricíclico, es menos controlable que un IRS, porque actúa sobre muchos receptores. Entonces hay más chance de que pueda volver a hacerlo, ¿sí? Eso es una pregunta que habían hecho al principio de la clase. Y después, ¿qué más era? También había sido Jordana, que se la filtré. ¿Por qué no se...? No, esta ya estaba. Bueno. No me acuerdo. Ahí está. ¿Y ahora? Bueno, por mi lado, chicos, me parece que ya está, ¿eh? Faltan 20 para las 4, pero por mi lado ya fue suficiente. Si no tienen más preguntas, lo que vamos a hacer entonces es pido ahora la clase para que cuando me pasen el link ya se lo subo. La última clase creo que no me pasaron el link. Todavía no se subió la No, antipsicótico. todavía no se subió. La ansiolítico sí. No. La primera que usted dio, sí, la segunda no. Ah, ok, la de antipsicóticos, no, esa todavía no. No, porque la pedí la última vez y me dijeron que había aparecido una de fármaco que duraba 2 minutos, no sé qué pasó. Ahora la voy a volver a pedir. Están a 1000 los de sistema, la verdad que es un trabajo, me saca un sombrero. No quisiera estar en sus zapatos. Están a 1000. Bueno, ¿qué más? Doctor, una pregunta. ¿Las notas de terapéutica, tanto de la era 1 como de la era 2, nunca fueron subidas al CIGEDU? Es cierto. Quería avisarle porque estamos preocupados algunos por eso. ¿Por qué? Si las notas están ahí en la plataforma. ¿No tienen las notas ahí? Miren, para no mentirles. Yo les cuento nada. A mí me encanta hablar de mí y ustedes lo saben. Lunes y miércoles yo atiendo en consultorio. Con lo cual los martes, jueves y viernes voy para la facu. La era de terapéutica 1 quedó ahí porque en realidad pensamos que le iba a subir a otra persona, así que, bueno, quedó ahí.
Después la era de terapéutica 2. Ahora ya están todas las notas acá, pasadas, que se las tengo que dar a la parte de sistemas para que se las suban. Ya están todas las actas acá, pasaditas, pero hoy es feriado. Porque las iba a subir, las tengo ya desde el martes, pero el miércoles atendí todo el día y hoy es feriado. Así que les prometo que mañana a primera hora ya están en la facultad para que las suban. Y creo que las suben en el día. Pero sí, entiendo, Lucila, y es cierto, no están en el CIGEDU porque están en mis manos. Así que, bueno, están todas pasadas. Pero de todos modos, en serio, es importante que estén en el CIGEDU para que a ustedes quede una constancia oficial. Pero igual esa nota es la misma que yo le subí en la plataforma. ¿Sí? De todos modos, mañana ya les van a aparecer. Eso de terapéutica. Doc, De nada. Sí. una pregunta. La explicación que nos hizo con el gráfico, Sí. ¿sirve para todos los otros antidepresivos? Sí. Es el mismo mecanismo de acción. Por suerte, los antidepresivos actúan de la misma manera, inhibiendo la recaptación. Genial, gracias. De nada. Menos los melatoninérgicos. ¿Sí? La agomelatina. Bien. Doctor, Bueno. Sí, escucho. cuando se inhibe la recaptación, la neurona presináptica no se satura de tanto sintetizar neurotransmisor. Cuando se inhibe la recaptación, no se satura, se acostumbra a liberar más. Se acostumbra a tener un ritmo de liberación de las vesículas con el neurotransmisor más rápido. Y nada, sigue liberando. No se satura. Bueno. La agomelatina. Sí, Georgina, ¿Cómo funciona entonces? ¿La agomelatina? Ujú. Son agonistas de los receptores melatoninérgicos. Se unen al receptor y facilitan, aumentan la afinidad del neurotransmisor melatonina. Y recuerden que la melatonina se libera por la glándula pineal, ¿no? Ahí en el metatálamo. No, en el epitálamo. Bien. Bueno, chicos, los dejo y me voy a dar anatomía ahora. Nos vemos entonces, ¿cuándo nos vemos? La semana que viene en terapéutica, en este horario. Nos vemos, chicos. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. De nada. Gracias, doctora. Hasta luego. De nada, hasta luego. Gracias a ustedes por estar.